recordó. Vamos a empezar nuevamente. Entonces, como estaba diciendo, en esta clase vamos a estudiar cómo un fluido ejerce una fuerza sobre una superficie plana, la cual se encuentra sumergida en este fluido. Entonces, consideremos la siguiente superficie plana que se encuentra sumergida en este fluido, el cual posee una superficie libre y esta correspondería a la superficie. Esta es una vista lateral y si la proyectamos y la vemos de frente, esta sería la forma de nuestra superficie, que es una superficie con una forma que no conocemos o no es fácil de escribir, pero podemos trabajar en base a ella. En este caso vamos a considerar la acción de un fluido incompresible sobre esta superficie y este fluido incompresible va a ejercer una fuerza sobre este en base a la presión que varía con la altura, como habíamos visto en la clase pasada. Esta figura, parte de la figura que representa la distribución de la presión que se está ejerciendo sobre esta superficie se denomina el prisma de presión y es simplemente un esquema que muestra cómo va variando la presión a medida que vamos bajando dentro de este líquido. Aquí también es importante que tomemos algunas consideraciones. La primera es que vamos a utilizar una variable auxiliar, aquí denominada por la letra griega chi, la cual nos indica la distancia que hay entre esta superficie a un punto cualquiera y la superficie libre. Y esta variable, que contrario al h, que nos indica la altura de un punto cualquiera de esta superficie con respecto a la superficie libre, esta variable chi sí considera el ángulo que podría tener esta superficie libre. Un segundo. Otra consideración aquí sería que en nuestra superficie libre, por supuesto, tenemos el centroide, que nos indicaría el centro de gravedad de la superficie, y una diferencial del área que está definida en base a las coordenadas X e Y, que tienen centro en el centro de gravedad o centroide de esta superficie. Bien, entonces, como les había adelantado, vamos a estudiar la fuerza que se ejerce sobre una superficie sumergida de área A, la cual tiene un ángulo de inclinación θ con respecto a la superficie libre horizontal. Entonces, nuevamente, sobre esta superficie se ejerce una fuerza debido al fluido que se encuentra sobre ella. Ahora, la fuerza que se ejerce sobre esta superficie la dirección de esta fuerza va a depender de la inclinación de esta superficie, ya que, como nosotros recordamos, la presión es normal a la superficie, en este caso. Entonces, para el caso en que la superficie tiene una inclinación cero o es paralela a la superficie libre, la fuerza normal, la fuerza que se ejerce sobre esta va a ser normal también a la superficie libre. En el caso de que esta superficie es vertical, la fuerza va a ser paralela a la superficie libre horizontal. Nuevamente, como había adelantado, la acción de este fluido incompresible va a resultar de una distribución de presión, la cual varía linealmente con la altura. Entonces, nosotros, recordando lo que estudiamos en la clase pasada, sabemos que la presión entonces va a tener una variación lineal, la cual se puede expresar en base a una presión inicial y al peso específico del fluido por esta diferencia de altura entre estos dos puntos.
En este caso estamos considerando esta P sub A como la presión atmosférica para que no haya confusiones más adelante. Ahora, para el caso de los fluidos compresibles o gases, como por ejemplo el aire, vamos a suponer que la presión varía independientemente de la altura, es decir, sobre cada punto de esta superficie va a actuar la acción de este fluido compresible con la misma magnitud. Bien, entonces, de la definición de la fuerza, nosotros sabemos que podemos calcular una fuerza resultante en base a la integral de la distribución de la presión que se está ejerciendo sobre esta superficie y por su correspondiente área. Perdón, la integral de áreas de esta distribución de la presión. Como habíamos mencionado, en base a la definición de la, perdón, a cómo varía la presión en un fluido incompresible, podemos hacer este reemplazo, en el cual simplemente cambiamos la presión en base a esta presión atmosférica más el efecto de esta columna del fluido. Como sabemos nuevamente que esta presión atmosférica tiene un valor constante, podemos quitar este término de la integral y hacerlo constante. Lo mismo con el peso específico de este fluido, ya que sabemos que es una propiedad intensiva, y nos quedamos con este término de la integral. Ahora, en base a nuestra definición de nuestra coordenada auxiliar, podemos reemplazar este valor de h por esta definición, y de esta forma nos quedamos con un término que es un poco más amigable, el cual lo podemos reemplazar en base a la definición de centroide. Aquí simplemente se mueve este seno y nos quedamos con la integral de chi por de área, perdón, de la diferencial de área, y de la definición de un centroide geométrico para cualquier superficie. Nosotros sabemos que la coordenada que nos indica este centro de gravedad se puede calcular en base a cómo varía esta coordenada en base a integrando esta coordenada en una integral de área. Y reemplazando esta expresión, podemos calcular la fuerza resultante sobre esta superficie en base a una presión atmosférica por su área, el área de la superficie, más el peso específico y la acción, por supuesto, de toda esta columna de fluido que existe sobre la superficie inclinada por el ángulo de la superficie y el área, y por supuesto la distancia hacia el centro de gravedad de la superficie. Ahora, retomando nuevamente la definición de nuestra variable auxiliar chi, podemos hacer este reemplazo del centro de gravedad por su correspondiente seno y lo definimos como la altura del centro de gravedad de nuestra superficie inclinada. Ahora, esta altura, como pueden ver en la figura, simplemente es la distancia entre el centro de gravedad y la superficie libre del fluido. De esta forma, llegamos a esta definición, en donde nos dice que la fuerza resultante por la acción del fluido, la presión que éste se encuentra sobre nuestra superficie libre, tendrá una magnitud igual a esta presión atmosférica por el área de la superficie más el peso específico del fluido y la altura del centro de gravedad por el área. Ahora, si recordamos esto y lo comparamos con lo que estuvimos estudiando la semana pasada, esta altura simplemente correspondería a la altura de un fluido. Es decir, este término lo que nos quiere decir es
que encontramos la columna efectiva de fluido que estaría actuando sobre nuestra superficie, y por supuesto esto tendría para el caso en que la superficie se encuentre horizontal, pero eso es simplemente una altura efectiva, por lo que no nos interesa tanto. Ahora, por supuesto, haciendo estos reemplazos, podemos llegar a la siguiente definición, donde establecemos de que la fuerza resultante que se ejerce sobre la superficie, sea cual sea, va a tener un valor igual a la presión en el centro de gravedad. Es decir, lo mismo que había mencionado, de que corresponde a una columna efectiva de líquido, el cual por esto también incluye la presión atmosférica, en este caso, y esto multiplicado por la correspondiente área de la superficie. Entonces, aquí ya encontramos el primer resultado de mayor importancia para este cálculo de la fuerza que actúa sobre nuestra superficie. Ahora, si recordamos que esta fuerza tiene una distribución, la cual aumenta, en la cual la magnitud de la presión aumenta a medida que bajamos dentro de este fluido, es que estas distribuciones de presión van a generar un momento de inercia, perdón, van a estar ligadas a un momento de inercia rotacional, es decir, debido a la acción de esta distribución de fuerzas, la superficie va a tender a rotar, si no estuviera bajo la acción de otras fuerzas adicionales. Entonces, para considerar esta acción, es que la fuerza resultante, F, no va a actuar sobre nuestro centroide del área, sino que en una profundidad más abajo, y el punto donde esta fuerza efectiva, recordamos, va a actuar, se denomina centro de presión, o C sub P. Aquí, volviendo a nuestro esquema, podemos ver, como ya había anticipado, de que el C sub P tiene una posición un poco más hacia abajo que el centroide, y no posee, por supuesto, las mismas coordenadas. Entonces, para calcular estas coordenadas del centro de presión, lo que hacemos es igualar el momento que resultaría de la acción de esta distribución de fuerzas con la acción de esta misma fuerza resultante. De esta forma, tenemos entonces la fuerza por su coordenada va a tener una misma acción que el momento debido a la distribución de fuerza. Entonces, de esta forma seguimos de nuestra definición que ya mencionamos, en la que la presión tiene una distribución lineal, y según la definición del centroide que ya vimos, es posible continuar con esta integración. Ahora, noten que estas coordenadas tienen centro en el centroide, es decir, la posición Y del centroide va a ser igual a 0, ya que, volviendo aquí a nuestro esquema, nuestra posición 0 va a estar aquí. Entonces, es así como tenemos que este término se hace 0. Y siguiendo con nuestra integración, volvemos a nuestra definición de nuestra variable auxiliar chi, y a partir de ella podemos relacionar la
posición de nuestro centro de gravedad, ahora en esta coordenada auxiliar, con nuestro eje de coordenadas, la cual está centrado en nuestro centroide. Entonces, de esta integración, llegamos a este término. Aquí lo único que se hace es reemplazar este valor aquí. Y nuevamente de nuestra definición de centroide, este término se hace 0 y quedamos con este valor. Ahora, esta integral la podemos relacionar a los momentos de inercia de nuestra superficie con respecto a una rotación. Entonces, para nuestra primera, con respecto a nuestro eje X. Es así como se define el momento de inercia de nuestra superficie de área con respecto a nuestro eje X. Y recordando de que nuestro resultado de que la fuerza resultante tiene un valor equivalente a la presión en el centro de gravedad por el área de nuestra superficie, llegamos a este resultado. ¿Qué nos dice este resultado? Este es la coordenada del centro de presión en la dirección Y, la cual, si recordamos nuestra figura, nuevamente, es nuestra coordenada vertical, pero esto es en nuestro eje que se encuentra en nuestra superficie. No corresponde, está ahí, no es perpendicular al H, sino que es paralela a nuestra superficie. Volviendo entonces. ¿Y qué nos dicen estos valores? Bueno, nos dice primero que nada de que si el seno de este ángulo tiene un valor igual a 0, es decir, si nuestra superficie es horizontal, esta posición del centro de presión en nuestra dirección Y va a tener un valor de 0. Es decir, la presión, la fuerza resultante debido a la acción de este fluido incompresible sobre nuestra superficie va a actuar en el centroide de nuestra superficie. De igual forma, tenemos que esta posición depende del momento de inercia de nuestra superficie, el cual vamos a volver más adelante, pero tiene relación a la forma que tiene nuestra superficie. Entonces, de la misma forma, podemos calcular la posición del centro de presión en nuestra dirección X. Ahora, eso sí, tenemos que considerar una rotación con respecto al eje Y. Y llegamos a un resultado similar. Aquí nuevamente nos dice de que si nuestra superficie es horizontal, el centro de presión tiene la misma posición que el centroide de la superficie, con el término seno, θ. Y nuevamente tenemos una dependencia entre esta posición y la inercia de esta figura, pero ahora es con respecto a girar en torno al eje Y. Ahora, que les menciono acá, que para los casos en el que al menos uno de los ejes de simetría de nuestra superficie coincida con uno de los ejes centroidales, es decir, volviendo nuevamente, que nuestra superficie fuera simétrica y uno de estos dos ejes coincida con uno de los ejes de simetría, se va a dar el caso de que la inercia la inercia para girar con respecto al eje Y o nuestro I sub XY va a tener un valor igual a 0.
Es decir, para esos casos en los que, nuevamente, exista simetría y esta simetría corresponda con el eje centroidal, la posición en X del centro de presión va a coincidir con la posición del centroide de nuestra superficie. Ahora, como ya probablemente ya van un poco, quizás no han entendido mucho a cálculo, mucha álgebra, es que, por supuesto, existen soluciones ya conocidas para nuestra superficie, y como ya les había adelantado. Entonces, para cada geometría común existe una una inercia asociada. Es así como tenemos una inercia XX para, perdón, I sub XX para un cuadrado, círculo, elipse, triángulo, semicírculo y así. Y con estos valores nosotros vamos a ser capaces, siguiendo lo que ya mencionamos, de calcular la posición del centro de presión de las fuerzas que actúan sobre nuestra superficie. Ahora, hagamos un ejemplo para que entendamos más o menos qué fue lo que estuve hablando hasta ahora. Este ejemplo es el problema 4.31 del libro Robert Mort, su sexta edición, y nos dice que calculemos tanto la fuerza resultante como la posición de esta fuerza, la posición del centro de presión, donde actúa nuestra fuerza resultante para una escotilla, la cual se encuentra en la superficie de un estanque con geometría que aquí se define. Entonces, siguiendo lo que ya les estuve describiendo, tenemos que la fuerza resultante que actúa sobre esta escotilla tendrá una magnitud igual a la presión en el centro de gravedad de esta escotilla por el área de, nuevamente, esta escotilla. Ahora, en base a lo que ya dijimos, lo primero que hay que hacer es buscar la posición o la altura de nuestro centro de gravedad. Para este caso no nos indican mayor información acerca de dónde se posiciona la escotilla, por lo que simplemente vamos a suponer de que se encuentra en la mitad de esta superficie inclinada. Entonces tenemos que la altura de nuestro centro de gravedad, el cual se va a encontrar en el centro del círculo, se tendrá un valor de, esto es 0,45, me disculpo. Bueno, va a tener un valor de esta distancia, o 0,45, más una distancia de aquí a este punto. Y como ya habíamos establecido que esto va a tener una distancia que se encuentra al centro de aquí, esta distancia la podemos calcular como la mitad de esta altura vertical, la cual simplemente tendrá un valor de el total de la altura, restándole estas dos contribuciones y dividiéndolo por 2, por supuesto. Entonces, con esta altura, la cual tendrá un valor de 0,5 más alto, un pequeño error que tuve aquí, podemos calcular la presión en el centro de gravedad como esta altura por el peso específico del aceite, y en base a esto podemos calcular la fuerza resultante que actúa en nuestra escotilla. Ahora, probablemente ya se dieron cuenta de que no estoy considerando
presión atmosférica dentro de este cálculo, a pesar de que el estanque se encuentre abierto. Y esto es simplemente porque sobre esta escotilla está actuando por la cara opuesta a nuestro fluido la atmósfera. Es decir, la atmósfera actúa a partir de aquí, perdón, por aquí y por acá. Es decir, la fuerza neta debido a la acción del aire atmosférico va a ser igual a cero, por lo que no lo consideramos en el cálculo de la presión. ¿Bien? Bueno, entonces, disculpa, ¿podría ¿sí? repetir eso último de por qué no se consideraba la presión atmosférica? Ya. Bueno, aquí tenemos que la presión en el centro de gravedad, en base a lo que habíamos recordado, y habíamos descrito en la clase pasada, va a tener un valor igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Más la altura de la columna líquido, aquí que vendría a ser hasta el centro de gravedad de nuestra escotilla. Ahora, ya que esta escotilla está abierta, perdón, da hacia la atmósfera por el lado opuesto a nuestro fluido, es decir, por acá, tenemos que la atmósfera va a estar ejerciendo una fuerza por este lado, ¿sí? Que estaría implícita, o más bien explícita también, dentro de la presión en el centro de gravedad, como lo habíamos sumado, y de igual forma está actuando por acá. Por lo que la fuerza debido al aire atmosférico, la fuerza neta va a ser igual a cero. Tenemos una fuerza del mismo valor actuando aquí y una fuerza del mismo valor actuando acá. Y esto es porque, si recordamos perdón, el principio, la ley de Pascal, la presión se transmite con una igual magnitud a través de nuestro fluido, en el caso de que sean fluidos incompresibles. No sé si le quedó claro. Ojalá que sí. Sí, quedó claro. Gracias. Excelente. Entonces, volviendo a nuestro cálculo, tenemos que nuestra fuerza resultante va a tener una magnitud igual a nuestra altura en el centro de gravedad por su correspondiente peso específico y nuestra área que corresponderá por supuesto, es el área de un círculo, por lo que el cálculo es simple. Finalmente tenemos el resultado de que la fuerza tendrá un valor de 1.225 kilonewtons. Y aquí, por supuesto, ya les había adelantado de que la fuerza neta debido a la acción de la atmósfera va a ser igual a cero, debido a que se encuentra abierto por ambas partes. Ahora, la posición del centro de presión, como ya les había mencionado, va a tener un valor el cual depende tanto de la inclinación de nuestra superficie y de su geometría. La presión aquí ya la calculamos, no explícitamente, pero sí se puede calcular en base a lo que ya habíamos mencionado. Ahora, en este término, nuevamente, no se considera la acción de la atmósfera ya que está abierto por ambos lados. Es decir, esta presión en el centro de gravedad, utilizamos el mismo valor que utilizamos para calcular la fuerza resultante. Ahora, en base a nuestros gráficos que les presenté de las figuras para geometrías comunes, calculamos la inercia con respecto a la rotación en el eje X para un círculo como pi por el radio de este círculo elevado a 4 y todo esto dividido por 4, lo que nos daría este valor. Ahora, si se fijan en la figura, para que siempre tengan atención, este ángulo está definido con respecto a esta línea vertical, pero nosotros habíamos establecido que el ángulo está definido en base a nuestra superficie horizontal.
por lo que no calculamos el seno de 30, sino de 60 grados. Bueno, aquí simplemente reemplazamos, ya conocemos el valor de nuestra de nuestro peso específico, el cual simplemente es nuestra gravedad específica del aceite por el peso específico del agua. Tenemos nuestro seno, nuestro momento de inercia y por supuesto la presión en este punto que corresponde al centro de gravedad. Nuevamente aquí cuidado que es la presión y no la fuerza, y el área de nuestra escotilla. En base a esto tenemos que la posición del centro de presión donde actúa nuestra fuerza resultante del fluido sobre nuestra escotilla va a tener una posición que se encuentra a 11.85 milímetros más abajo del centro de este círculo. Pero recordando, serían 11.85 milímetros en esta dirección, no en esta, no en la donde está definido nuestro I en nuestra superficie. Finalmente, tenemos la posición de nuestro centro de presión en X, y como ya había mencionado, para un círculo en el cual los ejes centroidales coinciden con los ejes de simetría, el momento de inercia en XY va a tener un valor igual a 0, por lo que nuestra posición del centro de presión en el eje va a coincidir con el centroide del círculo en X. Y así terminamos por hoy con este tema, que correspondería a el cálculo de fuerzas sobre superficies planas. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Por lo visto no hay dudas. De todas formas, vamos a retomar este tema en la práctica del miércoles. Ahí vamos a hacer un ejercicio y, por supuesto, algunos ejercicios con lo que vamos a ver en la mañana. La mañana del miércoles vamos a continuar con el cálculo de las fuerzas hidrostáticas, ahora en superficies curvas. De igual forma vamos a introducir brevemente el cálculo de fuerzas sobre superficies planas, pero las cuales se encuentran sumergidas en fluidos por capas. Y también vamos a estudiar flotabilidad y estabilidad para terminar con el capítulo de hidrostática. Ahora terminamos a las 7. Yo había mencionado en nuestra práctica anterior que me hubiera gustado hacer otro ejercicio, por lo que si no les molesta podríamos retomar la práctica para que tengan más ejemplos. Entonces vamos a dejar de grabar y vamos a empezar a grabar de nuevo para que quede separado.